todo lo que estás viviendo en esta vida es para corregir. No estás para destruir el mal, estás para corregir. ¿Qué? Lo que tus ancestros hicieron. Piensas bonito, sientes bonito, actúas bonito. En mi caso, sintérico es integrar. Integrar la mente, la emoción y el cuerpo. Necesito esto, necesito aquello. ¿Qué estás mandando? ¿Qué emoción estás mandando? Carencia. Carencia. Y el universo te responde con más carencia. ¿Cómo crees que podemos vivir mejor? Vivir mejor, más allá de lo evidente, con Zach Torres. El contenido de este podcast es informativo y refleja opiniones personales. No sustituye asesoramiento médico, psicológico ni profesional. Si necesitas ayuda, consulta con un especialista calificado. Y si lo que alcanzas a ver de la realidad no es realmente la realidad en su totalidad, sino solamente una parte que tu cerebro alcanza a procesar o a percibir, hoy exploraremos el método sintérico desarrollado por el coach sintérico Ernesto Sánchez. Ernesto, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues muchas gracias por la invitación, gracias a tu audiencia que nos abre las puertas y estoy a la orden para lo que quieran saber, porque he estado explorando cosas nuevas en cuanto a la conciencia y he descubierto muchas cosas que son muy interesantes, que me gustaría compartir con otros. Claro que sí, muchas gracias por estar acá con nosotros, Ernesto. ¿Gustas primero darnos un breve resumen de la preparación que tienes en este ámbito? Ok, bueno, yo fui criminólogo. Hacía perfiles psicológicos de asesinos seriales, de homicidas, en los robos, o sea, ladrones, cosas así. Manejaba mucho la psicología, luego me dio por seguir los pasos de mi tío abuelo y de mis padres, que eran homeópatas. Mi madre era herborista, era herbolaria, se crió con unos libaneses, era huérfana, y le enseñaron herbolaria, y yo heredo la forma de curar con las plantas como naturópata. Tengo desde los 7 años curando gente, pero en los años 80, 85, 86, conocí a Jacobo Grimler y a otras personas como él, pero en ese tiempo no les entendía nada, o sea, me sentía yo tonto porque hablaban mucho, y yo no sabía nada, y eso hizo que me pusiera a investigar y a estudiar, ¿no? Después ya conocí gente mentalista y otros que manejaban la conciencia y empecé a irme por ese lado, ¿no? De la pregunta, ¿qué es la conciencia? A final de cuentas. A tal grado que con tanto paciente que tenía fui desarrollando un método, porque en una ocasión me preguntaron si podía dar una conferencia sobre Jacobo Grimler. Okay. Yo no lo conocí personalmente así de que platicáramos eso. Estuve con él en algunas reuniones bohemias, ¿sí? Cuando me pongo a investigar sobre él, me doy cuenta que todos los que hablan de él, que ahorita está de moda, hablan de la parte esotérica, ¿no? Con los chamanes y lo idealizan muchísimo, cosa que no es así. Yo me enfoco a estudiar el lado científico y me doy cuenta, ahora que me estoy moviendo a nivel internacional con coaches internacionales, con científicos como Andreas Karker del hipoclorito y todo, que a él le faltaba un método. El método que le faltaba a Jacobo Grimler se podría llamar método sintérgico, porque habla de una síntesis. Pero yo no estaba de acuerdo con si saliera un método de él, tendría que ser así. Pero yo lo cambio, yo le llamo método sintérico, que es integrar. El método, si fuera como él, sería tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Las propiedades de los dos se fusionan y sale algo nuevo. En mi caso, sintérico es integrar. Integrar la mente, la emoción y el cuerpo, pero no separados, trabajando coherentemente. Por eso no es síntesis, no están sintetizados. El efecto que produce sí es una síntesis, pero ¿cuál es el efecto? Que cuando la mente trabaja con la emoción, el cuerpo reacciona. Yo a los niños, porque le doy clases a niños también, he trabajado con escuelas, les digo, ¿sientes bonito? Digo, ¿piensas bonito? ¿Sientes bonito? Actúas bonito. ¿Sí? Imagínate, cuando llueve se moja la tierra. ¿Qué hay de extraordinario? Se moja la tierra. Pero ¿por qué unas personas lloran cuando llueve y otras ríen, se ponen felices? ¿Qué cambió? ¿La lluvia? Fue la percepción de cada persona. Cada quien, hay un error en la física cuántica que dicen que lo que crees, creas, que nosotros creamos la realidad. No, la realidad ya está, como decía Jacobo, en una látiz. ¿Sí? ¿Qué es esto de la látiz, perdón? La látiz es una conciencia colectiva. Por ejemplo,
tú tienes una personalidad, una forma de reaccionar, una forma de pensar, que es tu campo, científicamente sería campo electromagnético, filosóficamente es conciencia, ¿sí me explico? Ok. Entonces, tú tienes tu campo electromagnético, tu conciencia individual, metida dentro de una conciencia colectiva, que desde que naciste te metieron esa conciencia colectiva sin que sea o sea, es un acuerdo incondicional, o sea, nadie te preguntó nada. Esta silla existe porque alguien de su imaginación la crió, la metió a la conciencia colectiva y todos los que estamos dentro de la conciencia colectiva la vemos, ¿sí? Y la percibimos, la percepción, la materia no existe, es una percepción también, ¿sí? Y aparte de la conciencia colectiva, hay una conciencia más universal, pero cuando empiezas a estudiar la conciencia, te das cuenta que ha pasado por un proceso histórico, ha evolucionado esa conciencia. ¿Y cómo ha evolucionado? Todo lo malo que te pasa a ti, todo lo bueno, estás recabando información para alimentar esa conciencia. No sé si me explique. Así es que lo malo y lo bueno está bien, porque es información. Okay. Entonces nosotros, yo tomé el libro del Pentateuco, el Antiguo Testamento, no es un libro religioso, es un manual de cómo desarrollar tu conciencia. Son los estados de conciencia y cómo van evolucionando, ¿sí? Entonces, si entiendes eso, vas a verlo como una cebollita capa por capita, cómo va evolucionando. Tú estás desarrollando tu conciencia individual desde que eres un bebé y va evolucionando. Pero esto ha venido así desde que el universo se empezó a materializar. Tú en algún momento fuiste mineral, evolucionaste a ser vegetal, luego animal, y ahora estás en la etapa del hombre para evolucionar al humano, ¿sí? Todo es vibración. Decía Nicolás Tesla que si quieres entender el universo, tienes que pensar en energía, frecuencia y vibración. Y existe un libro muy antiguo que se llama el Sefer Yetzirah, que dicen que lo escribió Abraham, ¿sí? Y él te dice que el mundo fue creado con letra, con número y con comunicación. La letra es la energía, el número es la frecuencia y la comunicación es la vibración. Cuando estás afinando una guitarra, usas un diapasón para saber cuál es el tono, y el diapasón vibra y la cuerda que está afinada va a vibrar. Se comunicaron por la vibración. Todo es vibración. El universo se mueve por vibración. Vibra un átomo y otro que está en la misma frecuencia vibra y ya se conectaron. No se fusionaron. La materia fusionada no existe, pero si estás vibrando en una frecuencia, atraes lo mismo. Varios átomos se juntan, forman una molécula. Empiezan a caer en caos, en vibración. Se juntan varias moléculas, o átomos forman moléculas, varias moléculas un elemento, varios elementos una sustancia, y así vamos evolucionando. Esa vibración, si lo vemos a nivel de nuestro cuerpo, cada que te enfermas, estás vibrando más alto y estás evolucionando. El niño está vibrando, crea anticuerpos y se hace más fuerte. El problema es cuando le meten antibióticos y no lo dejan vibrar, no evoluciona. Por eso vas a tener niños con muchas alergias, ¿sí? Pero todo es vibración. Si quieres entender cómo se comunica el universo, ¿has oído del eco celeste? No. Cuando tú vas a la montaña y gritas, pobreza, ¿qué te contesta el eco? Lo mismo. Entonces, ¿quieres saber quién eres tú? Pregúntate, ¿en qué frecuencia estás vibrando? ¿Qué emoción cargas todo el día? Si estás con emociones negativas, eso es lo que eres. Si son emociones positivas, eso es lo que eres. Y el cielo te va a contestar, o el mundo mental, o como quieras ver, el mundo cuántico, se conecta contigo a través de esa vibración. No se conecta, no te da lo que le pides o lo que necesitas, te da lo que estás vibrando. Y si estás vibrando negativamente, ¿qué te va a dar? Lo Pura mismo. negatividad. Es como un espejo. Entonces, Okay. ¿quieres cambiar tu realidad? Tienes que cambiar de vibración. Y la vibración empieza en tu forma de pensar. Ernesto, me surgen aquí varias preguntas y cositas, curiosidades, pero antes de continuar me gustaría hacerte unas preguntas que nos hicieron los seguidores, obviamente de acuerdo a este tema. Bueno, a lo mejor aquí ya nos contestaste un poco, pero para los que escuchamos método sintérico por primera vez, ¿es una terapia, un entrenamiento, una filosofía? ¿Qué es? Parte de todo.
Es un sistema terapéutico que integra mente, emoción y cuerpo para facilitar el aprendizaje, la sanación y la expansión de la conciencia. Esto a través de experiencias singulares. ¿Qué quiere decir esto? Que no es algo teórico. Es práctico porque lo tienes que practicar mucho, pero es experiencial. Si tú quieres aprender algo, puedes aprenderlo creando hábitos, repite y repite, que eso es lo práctico. Pero en el caso del método sintérico es una experiencia, es experiencial. Solamente cuando lo captas es cuando te conectas. Por ejemplo, yo no vengo a motivar, yo no vengo a imponer mi idea, vengo a acompañarte. Yo no vengo a corregirte nada, vengo a guiarte. Yo no vengo a, ¿cómo se puede decir? A salvarte. Vengo a tratar de provocar que actives tus propios mecanismos de sanación, ¿sí? Porque al final de cuentas, el que sana eres tú. Se ha comprobado ya, ahora el 2024 ya se comprobó que tienes más de 86,000 neuronas y si efectivamente el alcohol, las drogas, un coraje o algo destruyen las neuronas, pero cada neurona tiene la posibilidad de reconectarse con otras 10,000. O sea, tienes 10,000 posibilidades de reconectarte. El cerebro es mágico. ¿Y sabes qué mueve eso? La fe. A final de cuentas, la ciencia está creyendo en la fe. ¿Qué es la fe? Lo que te motiva, lo que te mueve. Es creer en algo aunque no tengas la certeza. O sea, deja de ser, por ejemplo, imagínate que estás en un castillo, en un calabozo, y sabes que hay más calabozos. Tú tienes la creencia de que hay más gente en los otros calabozos y tocas las paredes. Tienes la creencia de que puede haber alguien. Entonces un día tocas y te contestan, ahí dejas de creer, ahí tienes la certeza, ¿sí? Entonces esa certeza es la fe y ya te empiezas a comunicar. Entonces, el dudar neutraliza o desconecta. Cuando tú estás ya conectándote con algo, el hecho de que dudes desconecta la situación. Tú estás repite y repite afirmaciones para hacerte rico, ¿no? Para mejorar tu autoestima. Pero en esas repite y repite y repite, tu emoción es la contraria. Necesito esto, necesito aquello. ¿Qué estás mandando? ¿Qué emoción estás mandando? Carencia. Carencia. Y el universo te responde con más carencia. ¿Sí? Hay un pasaje, no me quiero meter mucho como en la religión, pero hay un pasaje cuando los hebreos llegaron a la tierra prometida, mandaron espías y el Creador le dice a Moisés, tanto que les he hecho tantos milagros y aún dudan de mí. ¿Sí? Esos espías llegan a la tierra prometida y ven que hay gigantes, es árido, no se puede sembrar. Llegan, le dicen al pueblo cómo estaba la situación y el pueblo se pone a llorar. Y el Creador le dice a Moisés, ¿están llorando sin motivo? Les voy a dar motivo para que lloren. ¿Sí? Un rabino en Israel me dice, ahora entiéndelo al revés. Si les dio motivo para que lloren, ¿cómo puedes provocar tu motivo para que te dé bendiciones? ¿Sí me explico? Tienes que provocar tu propia felicidad aunque no tengas motivos para crear el motivo. Ok. Ok, vamos con la siguiente pregunta y ahorita seguimos en la plática. ¿Qué es exactamente la sintergia en términos simples? Ok, sintergia, estamos hablando ya de la teoría de Jacobo Grinberg, ¿sí? Él hablaba de que esa látice, esa conciencia, no lo manejaba con conciencia, se podía fusionar, lo hablaba como una fusión, ¿no? Que tú estabas creando la realidad de acuerdo a tus creencias, por decirlo de la manera que... Vamos a explicarlo más sencillo. La luz llega al cuadro, rebota y tú tienes celditas en los ojos que le dan color a lo que ves. Y cuando esa electricidad pasas atrás de tu cerebro, le das forma. Entonces, lo que estás viendo, ¿dónde está? ¿Adentro o afuera? Pues se podría decir que adentro, ¿no? Es la interpretación que ya le diste. Entonces, todo lo que está afuera que desconoces es la látice. ¿Sí? Es como el lugar donde tú no fabricas las cosas, donde proyectas las cosas. Ok. ¿Sí? Y entonces la sintergia vendría siendo como unificar esos dos campos, ¿no? Lo interior con lo exterior. Ok. En cambio, yo no
no estoy de acuerdo con esa parte porque ya desde Jacobo a la fecha ya ha cambiado la física cuántica. Bueno, no ha cambiado, pero ha habido más descubrimientos. Y se habla de los campos de posibilidades, ¿sí? Entonces, un átomo no está en un solo lugar, puede estar al mismo tiempo en varios lugares. El átomo no brinca de un, ¿cómo se puede decir?, de un quarks a otro, de los saltos cuánticos, sino que está dando vueltas alrededor del núcleo, pero desaparece y aparece en otro lugar, está brincando. Hasta que la luz lo señala, ¿no? Exactamente. Todavía en esa época se decía que el electrón se comportaba de acuerdo al observador. Y entonces de ahí viene lo que, es que el observador, cuando ve el electrón, este se comporta como partícula. Cuando no lo ve, se comporta como onda. Aquí hay una confusión porque no es un observador realmente. Estamos hablando de sistemas de medición. Cuando estás tratando de medir y de localizar al electrón, cambia, ¿sí? No es que lo estés viendo, ¿sí? Entonces, yo lo comparo con un disco de acetato con varias canciones, ¿no? Cada canción es un estado, una dimensión o estado de conciencia diferente. Una realidad posible. Exactamente. Y tu atención está enfocada ahorita, te la vives triste, desesperado, te crees con mala suerte, estás tocando una canción de José Alfredo Jiménez. Sí, o de José Pero, José. ¿qué tienes que hacer para cambiarle la canción? Pues, bríncate esa atención, bríncala a una canción ya más de una cumbia, a que sea. Pero la realidad es el acetato, el universo es ese acetato, con todas las canciones que pudieras tener. El observador es tu atención. Cuando tú pones atención en lo negativo, estás tocando esa canción. Imagínate que el universo es una orquesta sin director. ¿Cómo va a estar tocando? No, pues un caos. ¿Qué hace falta al director? ¿Quién es el director? Eres tú. Me van a decir blasfemia. Es que el creador está esperando que le digas qué hacer. ¿Sí? Él es tu títere. Empezamos como los títeres nosotros, pero nos dio el libre albedrío para invertir las cosas. Somos el efecto de la causa, pero ahora podemos ser el efecto, o sea, ahorita somos el efecto y la causa está en la parte espiritual, ¿no? O mental, o como quieras llamarlo. Pero desde abajo, a través de rituales, a través de cosas, amuletos, puedes manipular la parte de arriba. Entonces, en vez de ser el títere, te conviertes en titiritero y no hay problema. Para eso fuimos criados, para ser los titiriteros. Ok. Ahorita te pregunto más respecto a este tema. Otra pregunta que nos hicieron, también relacionada a este tema de Greenberg, porque siento que, como mencionabas, de ahí tomaste muchas cosas. Dice, Greenberg hablaba de diferentes niveles de conciencia. ¿Cómo usa el método sintérico y cómo está ligado a lo que mencionaba Jacobo? Ligado con Jacobo casi por el léxico, ¿no? Por el lenguaje. Estados de conciencia, el problema es que hasta la fecha todavía hay mucha confusión en lo que es la conciencia. El dato duro de la conciencia es que volvemos al principio, ¿qué fue primero, el huevo y la gallina, ¿no? La conciencia crió la materia o la materia crió la conciencia, ¿sí? Entonces, es bien sencillo. Cuando tú naces, tu mente es virgen, es nuevo, para él es nuevo, te está experimentando y lo que percibe está limitado. Conforme va creciendo, va explorando otros niveles de conciencia. El primero sería cuando está con la mamá. La mamá lo sobreprotege y le empieza a decir, no hagas esto, no hagas aquello, y él empieza a hacer... Esto es malo, esto es bueno. ¿Sí? Entonces, las creencias que va acumulando van alimentando la información de su campo electromagnético o su conciencia. Es información. Luego de ahí, a los 5 años, se junta con el papá y el papá le dice, si es niño, le vas a las Chivas, le vas a la América. Empieza a meterle otras ideas, los gustos, el carácter. Luego llega el niño a la escuela y el dogma, ¿sí? Empieza el maestro a meterle ideas y esto y que esto. Y luego del maestro, la sociedad, ¿no? Entonces, tu estado de conciencia va cambiando conforme vas aprendiendo y vas expandiendo ese conocimiento, ¿sí? Ese niño empieza a actuar en base a lo que los demás quieren y el verdadero ser se empieza a ocultar y empieza a actuar para complacer a los demás. Cuando se da cuenta a cierta edad de que todo lo que ha hecho no lo ha hecho para sí mismo, sino para los demás, viene un declive, ¿no? Viene la baja autoestima y vienen todos esos problemas. El verdadero ser o la esencia se perdió.
entre el ego falso. El ego es una máscara que nos creamos nosotros para complacer a los demás. Y ahora el ego se cree dueño de la esencia, y la esencia queda ahí guardadita. Cuando piensas en pasado, te da depresión. Cuando piensas en futuro, te da ansiedad. Y el presente no se piensa, se vive, ¿sí? Entonces, cuando tú callas todas esas voces, esos pensamientos pasados y futuros, dejas de callar esos pensamientos. Cuando quedas en el vacío total, ahí encuentras a tu verdadero ser, tu verdadera esencia. Ese ser que me está escuchando ahorita sin juzgar, ¿sí? Ese ser que no sufre, ese ser que no juzga. Y ese ser es el que, cuando llegas, es una unicidad. Es cuando mente, emoción y cuerpo son uno solo, trabajan como uno solo. Y te das cuenta que tú y yo somos la misma parte también. Tú eres mi virtud o mi defecto que traigo en el interior. Entonces yo no voy a tratar de cambiarte a ti, voy a cambiar yo en mi interior. Tú eres un reflejo, porque lo que te estoy viendo, todo está dentro. He escuchado a algunas personas hablar como de justo esto, ¿no? Ciertos niveles de conciencia. Está la conciencia de que sé quién soy yo, o sea, la más básica, ¿no? Sé mi nombre, sé mi edad, sé que estoy aquí, sé que soy una persona tal, o sea, lo más básico hasta cierto punto. Después sigue la conciencia que dice, soy lo que observa todo lo que soy. O sea, yo no, si ya me voy a un nivel de conciencia, digamos, más alto, se podría decir, yo tengo entendido que no soy mi cuerpo, no soy mi nombre, no soy mi profesión, no, o sea, soy lo que observa todo lo que soy. A esto se podría referir un poco con la parte del ser, con la parte de ciencia, Okay. de esencia que mencionas. Este vaso, ¿qué es lo más importante del vaso? ¿Qué es lo más importante del vaso? Bueno, si nos vamos a una importancia práctica, usable, digamos, para mí sería que puede contener el agua. Ok, vas por ahí. El vacío que hay aquí adentro para contener el agua Uh-huh. es lo básico. Entonces dice, es que no es nada, pero es un hueco. Sin ese hueco no serviría, el vaso no serviría para nada. Uh-huh. Lo hace útil. Lo que te hace útil es ese vacío. Y ese vacío es la conciencia. A final de cuentas dices, pues, ¿qué es? Es que no puedes poner a platicar a un niño de 5 años con alguien que ya sacó una licenciatura. Claro. De hecho, alguien que hizo una licenciatura, luego hace una maestría y un doctorado, amplía su estado de conciencia. El conocimiento no te amplía el estado de conciencia, es la comprensión de la realidad la que amplía el estado de conciencia. Tu cuerpo se alimenta de cosas físicas, Uh-huh. pero tu alma, ¿de qué se alimenta? Cosas espirituales. Conocimiento. Okay. Cada que aprendes algo nuevo estás alimentando el alma, estás dándole información a la conciencia y la conciencia va evolucionando de acuerdo a la información que le vas. ¿Sí? Y va a llegar el momento o la mayoría de la gente ya no alimenta esa conciencia, la tiene estancada. Entonces, ¿se podría decir que una conciencia grande o un alma grande es el que aprendió más en la vida? Experimentó más, aprendió de la experiencia, no del conocimiento. Porque tú puedes Puso en práctica lo que aprendió. ser una biblioteca andante. Ahí te va. Tengo un amigo que es taxista, pero también tiene doctorado en no sé qué ciencias, ¿no? Pero para sacar el chivo tiene que agarrar un Uber y completa el chivo. Y tengo otro amigo que no estudió nada, no sabe leer ni escribir y es dueño de varias bodegas en el Abastos. ¿Quién es más inteligente? Dependiendo de cómo podrías definir la inteligencia. Sí. O sea, el conocimiento no le dio la inteligencia. O sea, uno cree que el conocimiento lo va a hacer próspero. Y la diferencia, ¿cuál fue? El propósito. El que tiene las bodegas en el mercado de abastos, desde que se llegó de su rancho, su propósito era salir de pobre, era prosperar. Y el otro pensaba que con más conocimiento iba a prosperar. Si tú no tienes un propósito en la vida, vas a andar perdido. La conciencia lo que te hace es te da dirección, te da rumbo, te da claridad. ¿Cómo podría alguien que todavía no sabe qué propósito tiene en la vida encontrarlo? Okay. El método sintérico le va a ayudar. Cuando integras mente, emoción y acción,
viene la claridad y viene el rumbo, porque ya no están peleados la mente con el cuerpo ni una ni otra. ¿Sí? Eso es, el objetivo del método sintérico, activar tus propios mecanismos de sanación, pero para activarlos tienes que ser coherente lo que piensas con lo que dices y lo que haces y lo que sientes. Cuando eres coherente en los 3 niveles, encuentras tu rumbo, encuentras tu propósito. ¿Por qué? Porque ya vas a darte cuenta que las emociones negativas tuvieron un propósito cuando surgieron, pero ya no las necesitas, puedes hacerlas a un lado. Cuando controlas tus emociones, ya puedes redirigir tu propósito. O sea, a lo mejor estabas equivocado, estás yendo por un lado y te das cuenta que no era por ahí, que era por acá. Y a mí me gustaban las armas, muchos años estuve trabajando para las armas y a final de cuentas llegué a terapeuta, algo que yo criticaba. Doy talleres de meditación y sanación, cosa que yo criticaba a los que hacían yoga y se me hacían, eso es snob, ¿no? Y caí en lo que más criticaba, porque cambió mi estado de conciencia. Y este método sintérico que desarrollaste, ya hablando un poco más específico, ¿para quién podría ser? ¿En qué casos puede ayudar? ¿Ayuda con enfermedades, con trastornos mentales, con creencias limitantes, con relaciones dañadas? O sea, ¿a qué personas puede ayudar? Lo puedes utilizar para muchas cuestiones laborales, cuestiones educativas, cuestiones de enfermedades y hasta en la política entra. Porque a nivel mundial, cuando tú ya entiendes el método sintérico y se equilibra tu mente con tu cuerpo, te das cuenta que, por ejemplo, este dedo ve las cosas de derecha a izquierda, este dedo las ve de izquierda a derecha y se odian los dos porque ven las cosas diferentes y a final de cuentas los dos pertenecen a un cuerpo. Lo que este se deja crecer la uña para sangrarlo, lo corta y le está haciendo daño, se está haciendo daño a sí mismo. Lo que hagas con el planeta también te está afectando. Tú tienes 70% de agua, el planeta tiene 70% de agua. ¿Dónde crees que están tus memorias? Pues en alguna parte de mi cerebro. Más específico. ¿Sabes dónde está tu memoria? Aquí se hacen las conexiones, pero tu memoria está en el agua. ¿En el agua? En el agua. El agua se ha comprobado. ¿Has oído de la memoria del agua? No, a ver, cuéntame eso. Ok, un japonés descubrió que el agua tiene memoria. Y cuando le hablaba bonito al agua y la metía al congelador, creaba figuras geométricas, copos bonitos, sí. Cuando les hablaba feo, se hacía un caos, ¿no? Y entonces, un planeta que no tiene agua no tiene memoria. ¿Qué te dice eso? El planeta Tierra tiene agua, tiene mucha memoria. ¿Has oído de Adán? ADN, Arca de Noé. Ya los antiguos por intuición lo sabían. Entonces son simbolismos. Entonces en tu ADN viene la memoria desde que eras un mineral hasta que eras un vegetal, un animal. Ahí están tus memorias. Cuando tú te estás imaginando que vas como un águila volando en la cañada, no estás imaginando, estás recordando, ¿sí? Porque está en tu memoria. Por eso ya los que estudian los códigos genéticos se han dado cuenta que tú estás predispuesto a enfermarte de acuerdo a tus ancestros también. Eso los antiguos lo sabían, ¿sí? Que estamos heredando ciertas enfermedades de los antiguos, pero estamos creando enfermedades nuevas conforme vamos interviniendo en la sanación. Y el método sintérico también, cuando tú equilibras mente, emoción y cuerpo, tu cuerpo reacciona correctamente. Ahí te va. Imagínate que estás en un estanque en la noche viendo el reflejo de la luna. Llega alguien y empieza a chapotear y dejas de ver el reflejo de la luna y te desesperas y quieres calmar el agua con tus manos. ¿Vas a lograrlo? ¿Qué tienes que hacer? Esperar que se calme sola. Okay. ¿Y qué es eso? No hacer nada. El universo así es. El universo solito cae en entropía y negentropía. Es un término de ingeniería. El universo está ordenado y empieza a caer en caos. ¿Sí? Cae en caos, pero evoluciona. Cuando una computadora se satura de información, empieza a caer en caos. ¿Qué tienes que hacer? Actualizarle la memoria, actualizarla toda para que ahora sí se corrija. Lo que llamamos enfermedad son actualizaciones, son adaptaciones a los cambios. Pero si intervenimos, estamos empeorando esa naturaleza de adaptarse y evolucionar. Cada que metes un medicamento al cuerpo, estás impidiendo que el cuerpo aprenda a sanar solito.
Ahora, por ejemplo, Ernesto, alguien que esté viendo o escuchando esto y diga, ah, caray, pero si tengo cáncer, por ejemplo, y me voy con esta idea y no hago nada y dejo que avance, me voy a morir. No, es que hay que ver cuándo empezó ese cáncer. Yo he tenido muchos pacientes y se me han muerto muchos pacientes con cáncer, entre ellos mi hermano que falleció de cáncer de hígado. Desgraciadamente aprendes en lo duro, ¿no? Te das cuenta que ese cáncer no apareció de la noche a la mañana. La gran mayoría son rencores que guardan desde hace 20, 30 años, hasta desde la infancia. Es como una bola de nieve, se va creciendo. Cuando utilizas el método sintérico, recuerda al paciente, lo corrige, pero hay un avance. Para llegar a la sanación tiene que haber un retroceso. A veces el paciente ya no tiene tiempo, siempre va a haber sanación, pero ya no tienes tiempo. Me llega un paciente de 97 años, yo ya no le puedo devolver la salud, pero sí puedo hacer que se vaya dignamente sin dolor, ¿sí me explico? Eso de que sanas inmediatamente no es así, tiene un tiempo. El tiempo que te costó enfermarte es el tiempo que te va a costar sanar. Un niño es bien fácil de sanar, un adolescente, pero ya un adulto mayor ya no tienes tiempo de sanar. Pero sí que aprenda que lo que le está pasando es para bien, es para evolucionar. Es como una tesis mal hecha, al final de cuentas sirve para que otros no la repitan. ¿Sí? O sea, lo malo tiene un propósito bueno. Es como de alguna forma las cicatrices, ¿no? Te cortas y tu cuerpo entra en los mecanismos para cicatrizar. Exacto. Y queda una piel mucho más gruesa, más resistente. Cuando entiendes el universo, te das cuenta que el universo no se autodestruye, ¿sí? Entra en caos para adaptarse y evolucionar. Entonces, todo lo que estás viviendo en esta vida es para corregir. No estás para destruir el mal, estás para corregir. ¿Qué? Lo que tus ancestros hicieron. Tú ves la luz y no la puedes mochar en pedacitos, ¿verdad? Pero si tienes un cable en un foco, puedes cortarle pedacitos de cable y poner otros focos y se prenden. ¿Es la misma luz o es diferente luz? Es la misma. Pero cada foquito es una luz y diferentes cuerpos. Tú eres un alma con diferentes cuerpos. Entonces, tú eres el resultado de todo lo que hicieron tus ancestros, malo o bueno. Y lo malo lo tienes que corregir tú para que tus descendientes ya no lo pasen. Tienes cáncer ahorita, tú lo tienes que aceptar, asimilarlo para que tus descendientes no caigan en el cáncer. Si no le estás pasando la información, todo es información que estás transmitiendo. Cuando tú lo aceptas, integras mente, emoción y cuerpo, se da la sanación. ¿Por qué no se da en todos? Porque ahí depende también la fuerza de voluntad de la fe. Se ha comprobado que la fe hace que se transforme el cerebro. O sea, se modifican las neuronas, se transforman. Sí, se mueren muchas neuronas con la droga, con la tristeza, con los dolores de cabeza, pero tienes 86 mil millones de neuronas y cada una tiene 10,000 posibilidades de reconectarse con otras neuronas. Se te pueden morir 200, pero el mismo cerebro busca reconexiones. ¿Por qué busca las reconexiones? Cuando aprendes a orar, cuando aprendes a tener fe. Porque si no tienes ninguna motivación, se destruyen las neuronas y ya no hay reconexiones. Yo he visto y tenido un paciente que chocó en una moto, casi perdió medio cerebro, ya se divorció y ya se casó, ya tiene otra familia y está bien, sigue trabajando. Y pacientes con cáncer que te digo que han sanado. Y no es cuestión milagrosa. Cuando reconectas todas las neuronas de tu cerebro, no todas las que sean, el cerebro le manda la orden al cuerpo de que se regenere. Fíjate, cada día mueren 1 millón de células cancerígenas en tu cuerpo. Las células T están destruyéndolas, ¿no? No es nuevo lo de las células cancerosas. ¿Por qué no decirle al cerebro que siga produciendo células pero sanas? Tu hígado en 3 años ya es otro nuevo. Están muriendo células del hígado y están renaciendo otras. De los huesos en 3, 4 años ya tienes un esqueleto nuevo, porque constantemente están muriendo células y naciendo otras. El cerebro tiene el poder de decirle al cuerpo que produzca células sanas, pero ¿por qué no lo hace? Porque el paciente ya se dio por vencido, ya no activa, ya está en apagado. ¿Sí? Por eso muchos sanan, porque ese piloto apagado lo activan y se enciende y empieza a trabajar. Ahora,
Tengo entendido que para que un método sea entendido como tal método, hay ciertos pasos, ¿no? Paso Sí. 1, paso 2, paso 3. En tu método sintérico, ¿cuál es el primer paso? Bueno, tiene sus varias, se maneja por varias leyes, pero el principal es, mira, es tan sencillo esto que cuando he dado conferencias con psicólogos, no falta el que se pare y se ve, porque eso no tiene ciencia, pero a veces lo más sencillo, ahí está la clave. ¿Qué es lo básico? Que tú aprendas a respirar. Tu mente controla el cuerpo, pero la respiración controla la mente. Entonces hay técnicas que usan los terapeutas, técnicas que usan los monjes del Tíbet para meditar, técnicas que usan los soldados para cuando hay una situación de crisis bajar la ansiedad y controlarte. Todo está en la respiración. Cuando empiezas a aprender a respirar, aprender a meditar, empiezas a integrar tu mente con tu emoción. Pero también yo uso la hipnosis, ¿sí? Pero yo no es una hipnosis como comúnmente se conoce de show o hipnosis clínica terapéutica. Yo no los duermo, yo los pongo en un estado de atención, que me estén escuchando. Entonces yo le estoy cuestionando al paciente varias cosas para que las reflexione. Como está en modo apagado el pensamiento, ya no hay pensamientos pasados y pensamientos futuros, me está poniendo atención. En ese verdadero ser que me está escuchando, ahí cuando le digo, ubica en tu cuerpo la emoción, ¿dónde la sientes? Lo curioso es que si estás enojado, pon atención a dónde está el enojo y vas a ver que desaparece, como que se te esconde. Las emociones se te esconden cuando les pones atención, te agarran siempre distraído. Si entrenas tu mente a estar siempre atenta a los pensamientos de cada día desde que te levantas, te vas a dar cuenta que tú empiezas a controlar tus emociones. Y ya no vas a reaccionar, sino vas a actuar de acuerdo a lo necesario. Porque a veces te enojas en el momento que no te debes de enojar o contestas, o en otras cuando debes actuar no haces nada. ¿Por qué? Porque hay confusión, no hay coherencia. Ahora hay veces también que viene primero la emoción y ya luego la racionalizas y empiezas ahí a darle vuelta tú mismo, ¿no? Y a retroalimentarla. Pero hay veces que también es al revés, que te llega un pensamiento de miedo, de enojo, de frustración y ahí empiezas ahora sí a sentir la emoción. ¿Funciona así o siempre es una primero que antes? Fíjate que se ha descubierto que el cuerpo sabe lo que va a pasar, antes de que lo hagas. El cuerpo siempre va más adelantado. El problema está que nos hemos acostumbrado a actuar con las vísceras, ¿no? Por las emociones y no a razonar lo que estamos haciendo. Entonces, imagínate que vas en un sendero en la noche y se mueven los arbustos y dices, un ratero, un violador, un lobo, y te empieza tu corazón a acelerar, liberas adrenalina, cortisol y sale un conejito. Y el susto, ¿quién te lo quita? ¿Sí? Nos adelantamos, siempre estamos anticipando. Voy a decir, el guerrero, el cazador, siempre está atento a lo que venga. ¿Sí? Por supervivencia, sí evolucionó el humano. Hemos perdido esas características de que hay un ejercicio que hacen los psicólogos de que te dicen, a ver, cierra los ojos, concéntrate en un árbol de limón, piensa en un limón, pártelo y échate unas gotas en la boca. ¿Qué pasa con la boca? Empiezas a salivar. Porque el cuerpo no entiende de verdad y mentira. Al cuerpo lo que le des, él lo va a aceptar. Y si todo el día estás pensando, acordándote de un evento de hace 20 años que te provocó coraje, un rencor, tu cuerpo piensa que está viviéndolo en este momento y empieza a liberar sustancias y esas te van intoxicando. El estrés es bueno. El estrés te prepara para defensa, para cualquier cosa. 5 minutos debe de durarte. Dura 20 minutos, está bien, pues, pero si te dura un día, 2 días, 2 meses, 3 años, te estás intoxicando, ya es malo, ya no es una realidad. Y es una intoxicación. Ya no seguimos teniéndole miedo a la oscuridad porque pensamos que vivimos en las cavernas, los cazadores son de noche, ¿no? La mente le empieza a decir a la emoción, ¿sabes qué? Ya eso ya pasó, me ayudaste en su momento, pero es momento de que te guardes o que te despidas, ya no te necesito, te agradezco, pero ya no te ocupo. Entonces empiezas a racionalizar esas cosas y entonces empiezas a entrenar a tu cuerpo a que actúe cuando de veras tiene que actuar y que no se adelante, ¿sí? Porque siempre se está adelantando el cuerpo.
¿Por qué? Porque así está acostumbrado. Sí, porque sí, así evolucionó. Y también, por ahí escuché que la mente es una fábrica de pensamientos, o sea, porque luego también muchas veces, creo que a varios les ha pasado que nos llegan pensamientos que ni siquiera buscamos o no los estábamos, no lo traíamos, digamos, en el radar y nos llegan, ¿no? Pensamientos intrusivos, creo que les llaman. Pero que básicamente es el trabajo de la mente, es mandarte Sí. pensamientos. Y en algún momento yo me llegué a sentir como hasta raro o mal de por qué estoy pensando esto, ¿no? Como que era muy juicioso conmigo y a lo mejor a alguien más le ha pasado. Pero me sirvió mucho escuchar o entenderlo de esta forma. Es la chamba de tu mente, o sea, no eres tú Exacto. conscientemente queriendo pensar esa cosa horrible que te llegó. Y que lo más útil o recomendable que puedes hacer es verlo así, analizarlo. Ah, mira, me llegó ¿me sirve? No, déjalo pasar y sigues, ¿no? Pues si te quedas enganchado, ya le diste tu atención y ya le empiezas a dar ahora sí fuerza. Creo que eso también sirve mucho cuando de repente entramos con pensamientos que no nos ayudan, que ya sabemos que no nos ayudan, tomarlo así como, ok, fue un pensamiento erróneo, digamos, un producto malo que salió en la línea de distribución de la fábrica, y nada más es dejarlo pasar y seguir con los que sí te sirven, ¿no? O quedarte con los que sí te sirven. Es que el problema radica en que todo el sistema educativo o está para entrenar tu cuerpo y hacerte técnico, ¿sí? Pero la mente no te la entrenan. Las emociones las dejan de lado. O sea, el sistema educativo nomás es práctico y deja de lado las emociones. Entonces, cuando tú aprendes a hablar, bla, 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 tu cerebro ya no puede parar. Todo el tiempo está sin parar. El día que te sientas a meditar y logras un minuto, si es que puedes, parar ese diálogo interno, es como resetear el cerebro. Sacas todos los archivos temporales. Pero mientras, tu cerebro está trabaja y trabaja. Aunque estés dormido, está trabajando tu cerebro. Y otra cosa, tu mente está tomando fotografías de todo el día, pero se graban las que tienen una emoción fuerte. Lo que ves que no tiene una emoción, no lo desechas, lo guardas en archivo muerto, no lo ocupas. Lo que puedes ocupar es lo que se graba con una emoción fuerte. O sea, el pensamiento está pegado con la emoción. Pero de una fotografía a otra, ese pedacito vacío, tú te lo estás inventando. O sea, casi por lo regular el 50-70% de tu vida tú la has inventado, tú la has percibido así. O sea, vives una mentira por eso. Por eso cuando tú ves un partido de fútbol y fue penalti, no, que no fue penalti, ya hay discusiones, ¿no? Lo de los dedos, cada quien como ve la realidad, la quiere defender, sin darse cuenta que la realidad cada quien de nosotros la creamos en cierta manera o la elegimos de acuerdo a nuestras creencias, de acuerdo a nuestras vivencias. O sea, no es que modifiquemos la realidad, sino que ya está creada, pero tú eliges qué posibilidad es la que te gustaría. Ernesto, y ya es como para terminar de entender para quién sí o quién de los que esté viendo o escuchando diga, creo que a mí me puede funcionar el método sintérico para este problema en específico, ¿qué características o qué puntos dirías son para personas que tal o tal? Para todas las personas. Tú quieres mejorar tu aprendizaje, quieres memorizar más, quieres desarrollar tus actitudes físicas para el deporte, porque también soy director nacional de una federación deportiva en fisioterapia y rehabilitación. Y en lo que tú quieras mejorar, si tienes un trauma, te ayuda a entender el trauma, no a deshacerte de él, a entenderlo y controlarlo. ¿Cambiar hábitos? Cambiar hábitos, todo. Es muy amplio. ¿Por qué? Porque es tan sencillo que tiene muchas posibilidades de utilizarlo en muchas cosas. Me han traído estos días a niños hiperactivos, niños con déficit de atención. Tienen que aprender a integrar eso para que vivan su vida de acuerdo a su característica también. Obviamente va a haber pacientes y eso que no se les va a poder ayudar, pero eso pasa en todas las terapéuticas, ¿no? No es para todos. Pero como esto no es algo, no es magia, ¿sí? Es integración, es entender las cosas. Más que nada estás tratando de comprender el universo. Cuando conoces el universo y cuando te comprendes tú solo, tu verdadero ser,
te puedes mover como pez en el agua sin que nada te afecte. Ya nada te sorprende o todo te sorprende. Son dos formas de ver la cosa también. ¿Qué características debería tener la situación o la persona en sí para decir, yo creo que sí me puede ayudar? ¿Creer, tal vez? Sí, ¿Tener no, fe? si tiene ansiedad, si tiene depresión y todo, y principalmente si tiene voluntad de cambiar eso, si quiere Ok. transformar eso. Me han llegado muchos adictos y me canso bastante, porque tuve la experiencia de varios adictos que me hablaban en la madrugada, me voy a suicidar, y se querían suicidar, y ahí estoy con ellos casi toda la noche platicando, convencerlos de que no se suiciden. Y ya dejaron las drogas. A los 3 meses ya recayeron. Entonces me cansaba mucho. Un adicto es Porque no tenían voluntad. no quieren, es que ya el cuerpo ya se acondicionó a vivir así y es bien difícil convencerlos de que hay otras maneras de vivir. Ok. De hecho, el método sintérico te enseña a que hay otras maneras mejores de vivir y tú eliges cuál quieres vivir. Ok, perfecto. Y ya para ir cerrando y que acabas de hablar de cómo vivir, me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que podemos vivir mejor? Ok, integrando mente, emoción y cuerpo. Entonces vas a comprender tu situación, va a haber claridad en tu vida, en lo que estás haciendo, y aparte lo más bonito es que vas a activar todos tus mecanismos de sanación. Ok. O sea, ya no te vas a enfermar tanto, porque ya no va a haber tanto estrés. Y el estrés que venga, tú sabes que es normal y no te va a afectar tanto. Ok. Hay claridad y hay dirección. Agarra rumbo tu vida. Sabes qué camino tomar y cuál no. ¿Sí? O sea, Perfecto. no te va a curar un cáncer, no es sanador así milagroso, pero te va a entender por qué está ese cáncer y lo vas a aceptar y no vas a dejar de sufrir. El sufrimiento tiene un propósito también, pero cuando lo comprendes dices, no es tan malo a final de cuentas. Muy bien. Oye, Ernesto, y antes de despedirnos, traes por aquí un libro que nos Sí. estás comentando. Platícanos un poquito. Ese libro se llama Estudio Avanzado de la Conciencia, es a nivel internacional ya. Ya hay más o menos trato de explicar qué es la conciencia y algunos métodos o cosas para comprender todo eso. Hablo de física cuántica, pero de un método, de una manera coloquial, para que la gente que no sabe nada de eso lo entienda. Y no tiene pies ni cabeza. Tú puedes agarrarlo por cualquier parte y te va a ayudar. Hay un método que le llaman biblioterapia o algo así, que dice que tú abres un libro en cualquier página y te va a enseñar algo, ¿no? O sea, el libro es el que te llama a ti y tú lo abres en la página que tú quieras y lo lees y te enseña algo. Es algo parecido también. Okay. Por ahí está algo que te va a servir, pero yo no sé en qué parte. Están los capítulos revueltos, no tiene principio ni fin. Tú le das el orden. En ingeniería se llama Entropía del orden al caos. Es un libro negentrópico porque del caos te va a llevar al orden. Okay. Pero de acuerdo a tu personalidad. Hay gente que dice que hasta se ha hipnotizado sola leyendo el libro. Y entonces, dije, bueno, cumplió su objetivo. Perfecto. Pues ya vieron, amigos, por aquí el libro para que lo puedan buscar. Y Ernesto, ¿algún contacto, alguna red social que gustes dejarnos? Tengo mi Facebook que se llama Ernesto Sánchez. Y tengo un YouTube que se llama Vivir desde la Síntesis, donde doy consejos y pláticas también sobre aprender a meditar y cosas del método sintérico. Apenas estoy empezando, o sea, una de las maneras que dije, una forma de darme más a conocer, porque varias personas ya famosas me han dicho, tienes que, si no te ven, no vendes, ¿sí? Por decirlo de una manera, ¿no? Y ya no ayudas a ya más me personas. Regañaron porque no, ya perfil bajo, ya no, eso no te está funcionando. Y eso me dijeron, eso es una falsa humildad. Y dije, chin, cierto, esa es una falsa, decir que no quiero ser famoso también es una falsa humildad. Tuve que reconocerlo. Entonces, pues sí, ahora quiero darme a conocer para ayudar a más gente. Muy bien. De todos modos, por acá abajo, amigos, en la descripción del video vamos a dejar el link de tu Facebook. Y muchas gracias de nuevo, Ernesto, por haber estado acá con nosotros. Pues les voy a regalar el libro para que si quieres rifarlo o hacer lo que quieran, muchas gracias para ustedes. Claro que sí. Porque me van a conocer más cuando lo lean. Y el próximo libro va a ser Hackeando la Conciencia. Muchos creen que hackeando la conciencia es mi conciencia, no, es hackear la conciencia colectiva, ya te platiqué eso, porque esa conciencia colectiva está en muchas broncas ahorita y nos están involucrando en guerras que no nos corresponden, y hackear la conciencia es cómo no involucrarte con eso y salir bien librado. Muy bien, pues de nuevo muchas gracias, Ernesto, por estar acá con nosotros. Por apoyarme.
Gracias. Y muchas gracias, amigos, por haber visto o escuchado este episodio y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente. Gracias.